Qué bonito, de verdad. Estamos escuchando las interpretaciones de la Orquesta Filarmónica Venezolana. Y bueno, vamos a hacer un cambio de tema y hoy nos trasladamos concretamente a nuestro foro juvenil. Y vamos a leer un fragmento del editorial de la UCA de abril. Y dice: a estas alturas, nadie duda de que la inseguridad y la delincuencia son problemas los más sentidos por la población. Pero es innegable la percepción pública sobre el crimen y la inseguridad está afectada por el tratamiento que los medios dan al tema. Definitivamente, para bien o para mal, los medios de comunicación influyen en la manera en que la población entiende su seguridad y también su inseguridad. Y por esa razón, hoy nos acompañan en el Foro Juvenil 4 periodistas que nos visitan de 4 distintos medios de comunicación, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Y vamos a empezar por aquel lado, presentándonos, nos visita Diario Colatino, ¿verdad? Su nombre es Joaquín Salazar. Bienvenido, Joaquín. Un gusto, Luis, y muchas gracias por la invitación. Así es. Y también nos acompaña de periodista de la Maya Visión, Radio Maya Visión, Victoria Monge. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Pues aquí un gusto de estar con ustedes para hablar de un tema muy interesante, que en esos momentos creo que es un tema de coyuntura en la cual pues la población puede ser parte de participar y dar su opinión. Bueno, y nos pasamos por el otro lado también, por mi lado izquierdo, que la veo un poquito nerviosa. No. No, no, así te digo, me tiembla. Nos acompaña desde Radio Nacional Claudia Chicas. ¿Qué tal, Clau? ¿Cómo estás? Así es, Luis, un placer de verdad estar con ustedes en este programa y sobre todo con colegas, que no solo nos vemos ahora en la calle ya detrás de la información, sino que ahora ya para compartir con este tema que sí, un tema de bastante contexto hoy en día. Así es, bueno, y nos acompaña también Miguel Baquerano, que es privilegiado porque le tocó el micrófono de corbata. Mira qué chivo, entonces... pues gracias. ¿Cómo estás, Miguel? Muchas gracias. Bueno, darle también el agradecimiento a Canal Gente TV por invitar y sobre todo también porque la mayoría somos turistas jóvenes y es importante que también las voces jóvenes del periodismo pues den a conocer sobre temas tan importantes como el que vamos a abordar ahora en día. Así es, bueno, vamos a comenzar diciendo más o menos las reglas. O sea, este es un debate también con características de foro. Ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, incluso con el planteamiento de mi pregunta. Me pueden decir, no estoy de acuerdo con vos, definitivamente. Ustedes también pueden exponer sus puntos de vista y también refutarlos si el compañero o está de desacuerdo o afirmarlos si están en acuerdo, ¿no? Y vamos a comenzar con una pregunta bastante abierta y bastante directa. ¿Cuál es la función social del periodista o de los medios de comunicación? A ver, no sé quién quiere romper el hielo y quiere comenzar con esta pregunta que creo que es fuerte y todos los podemos hacer y tener diferentes como posturas. A ver. Bueno, quiero comenzar yo porque yo les comentaba detrás de cámaras a mis colegas que en la universidad mi trabajo de tesis consistió en eso, sobre el rol social de los medios de comunicación, y obviamente me basé en dos estaciones, ¿verdad? Pero ya ahora que ponemos en práctica, que como periodistas estamos pues muy vinculados ya en la realidad, pues la función social de los medios de comunicación debe de ser de transmitir la realidad misma, no quitarle ni sumarle, sino que presentar las cosas tal cual y como son, pero de alguna u otra forma también hacerlo de la manera adecuada, de manera de educar a la población, no solamente presentar las cosas, digamos que si es algo, un accidente, no presentar las cosas así tan como son, sino que tener criterio, ¿verdad? Ser educadores, porque la función del periodista es como un abanico, claro, que tiene que ver lo educativo, conocer también lo de la salud mental, que es lo que mucho que tiene que abordarse en la población, para que la población pues no se vea afectada y sobre todo, como lo que te decía, pues crear esa cultura de información, ser culturales y no desculturizar a nuestra población. Y otro de los puntos que yo podría agregar ahí a lo que vos decías, Vicky, es el hecho de que como medios de comunicación tenemos la oportunidad de ser esa puerta en la cual la población llega y ellos son parte, se acercan a nuestras autoridades, se acercan y por medio de nosotros como los medios de comunicación ellos pueden expresar sus ideas. No solo el hecho de también ser generadores de violencia como en otro punto vamos a estar hablando un poco, sino que el hecho de que las personas, usted como población, tiene el derecho a la participación de ser generador de opinión también, pero la generación de opinión se da a través de los medios de comunicación. Vos te acercás a un periodista y le decís, mire, necesito agua, por ejemplo. A través de los medios de comunicación vos podés hacerte escuchar.
Y hoy nosotros tenemos la oportunidad de que nos miren, de que evalúen también nuestro trabajo como periodistas. Creo que agregando un poco lo que ambas compañeras lo que estaban diciendo, una de las funciones principales de los medios de comunicación es informar, pero informar con hechos probatorios o informar objetivamente. Y también otra de las funciones que podemos mencionar es entretener de una manera sana, educar a la población, eso es bien importante, es una función creo que sumamente importante en los medios de comunicación, educar a la niñez, educar a la juventud, educar incluso hasta la gente adulta, con contenido sano, contenidos buenos y entre otras cosas. Creo que ese podría ser uno de los aportes fundamentales para esta pregunta que nos acaba de decir. Yo pienso prácticamente lo mismo que mis compañeros en una buena medida. El papel, la función social que debe de ejercer los medios de comunicación y su función ante la población es educar, informar, orientar prácticamente a la población de una manera objetiva, como estábamos diciendo, y tal vez agregarle ahí solo el trabajo social, o sea, de una manera objetiva, pero siempre de dar los diferentes puntos de vista y tener objetivos claros, no solo ser más allá de llevar el sensacionalismo o hasta cierto grado las opiniones, como crear una opinión negativa de lo que es la sociedad. Bueno, quizás complementando y de un punto de vista muy personal, yo creo que nosotros los periodistas como que tenemos la función de decir la verdad, o sea, de decir la verdad, pero los medios, tal vez no todos, pues quieren concebir la verdad de su forma de ser, o sea, de su línea editorial, se quieren adueñar de esta verdad. Vamos a pasar a otro punto. Me llama la atención que durante el gobierno de Tony Saca, que fue el último gobierno que tuvo la derecha política en nuestro país, pues los medios de comunicación al parecer se unieron y se entendieron, hicieron esto que se llama Medios Unidos por la Paz. Tenían una política para tratar el tema de la violencia y se enfocaban en la prevención de la violencia o en las acciones que se hacían en torno para prevenir la violencia. Pero hoy parece que todo es distinto, hoy se enfocan en los crímenes, en los hechos criminales. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿La función social del periodismo cambió en los últimos 6, 7 años? ¿O en el fondo también podemos observar que hay una clara tendencia ideológica? No sé qué piensan ustedes. A ver, ¿quién quiere romper, Clau? Bueno, sin duda hay una tendencia bastante marcada en ideología y es que ese pacto que se firmó en el 2007, todos recordaremos aquella frase "me uno" y que ahora todavía se utiliza pero de otra manera. En ese entonces "me uno", los medios se unieron para no mostrar imágenes de muertos, no mostrar imágenes sangrientas, decían. Sin embargo, ya ahora, como vos lo decías, tal vez no es que ellos hayan cambiado esa función de informadores, porque la población necesita también saber sobre las muertes que suceden, pero ¿qué sucede ahora? Al parecer, desde una cierta posición sí se ha dado vuelta la tortilla, por decirlo así, y es que el tema de la violencia sí es importante para un sector, y recordemos que "me uno" son intereses de cierto conglomerado de medios de comunicación. Podemos decir, y más adelante lo vamos a discutir un poco más, pero claro, cada medio de comunicación persigue un ideal. Y ahora recordemos, ¿quiénes podrían estar interesados de esta posición, de que se conozca tanta muerte en el país? Y yo, no solo como periodista, pero también como ciudadana, veo noticias y son 30 minutos de un noticiero completo los que se dedican a puro asesinato. Y no te voy a decir que vas a esconder estos hechos, porque no los puedes esconder, pero el tratamiento, ese tratamiento de que la sangre debo de poner como primera plana, ese tratamiento de que la imagen primera debe de ser aquella persona pues ya ensangrentada. O en la bolsa ya. Entonces yo siento que los medios en cierta medida han cambiado, y digo los medios porque los periodistas hasta cierto punto se le reparte su pauta y se le dice "usted va para allá", y la ideología que usted lleva es a mí me piden tal imagen sangrienta. Y yo les comentaba acá a los colegas que yo estaba en cierta ocasión a las afueras de Medicina Legal, y me decía un colega de televisión, iba corriendo una persona y venía un bus cerca de atropellarlo, y me dice: "se me acaba de ir la nota, porque es que si lo hubiera atropellado, yo hubiera tenido la primera nota". Y yo me quedé impactada. O sea, le digo yo, ¿cómo estás valorando tener una primera nota solo porque lo van a atropellar? Es que eso le interesa a mi medio. Entonces ahí estás valorando vos qué tipo de notas quieren en tu noticiero.
Y bueno, voy a hacer un paréntesis y quiero nutrirlo con un dato. Recientemente la UCA, en la encuesta UDOP, la casa encuestadora UDOP, publicó que del 100% de las personas que afirmaron que en nuestro país se vivía un clima de inseguridad, solamente el 20% había sido víctima de, por ejemplo, de un robo o había estado cerca de un hecho violento, ¿no? Entonces podemos entender aquí, no sé si me equivoco, ustedes me corrigen, que la percepción de la inseguridad versus los hechos concretos distan mucho entre sí. No sé, ¿qué opinan ustedes? Eso se puede ver bueno, nosotros cuando nos instruyen en la carrera de periodismo, no sé si recuerdan nuestros amigos colegas que hay una agenda setting, no sé si ustedes la han escuchado. Setting. Entonces, en eso se ven marcados porque no solamente sucede en nuestro país, sino que en un país como Estados Unidos, porque lo mismo que hizo la UCA habían hecho en Estados Unidos hace muchos años atrás, donde incluso retomaron los episodios, los programas de televisión que vemos, donde se reflejaba la violencia y que decían exacto, casi ese mismo dato, que de la realidad estaba totalmente alejado. Tal vez de lo que pasaba en la realidad, tal vez era un 30 o un 20%, pero que en los programas estaba esa exageración de más de un 100% quizás, y por eso es lo que sucede, de que se quiere llenar y tratar de llenar, y como lo que decía mi compañera aquí Claudia, ¿qué hay detrás de ellos? O sea, ¿cuál es la intención? ¿Quién se estará beneficiando de la situación que se está viviendo ahora, pero que se ha ido acumulando, que se ha ido masificando, ha venido como una bola de nieve, sumando, hasta que estamos viendo los hechos en la actualidad? Y la población, pues, quizás es algo que más adelante vamos a tocar, pero la población se está fijando, está observando bien la situación, cómo se está dando, y claramente pues están tratando como que quizás de trasladar la ficción que vemos en la televisión, en los programas estos, en los episodios, a la realidad, cuando la realidad no es así. Así es. Bueno, adelante. Sí, yo quiero aportar algo. Creo que en los últimos días hemos visto cómo los medios de comunicación, ¿verdad?, han masificado tantos hechos violentos, tantas muertes. Incluso hay medios de comunicación televisivos que hasta canciones le ponen de terror, les ponen hasta efectos especiales. En los periódicos vemos de que hay hasta secciones, o sea, hay hasta secciones especiales de cómo abordan ese tema de inseguridad. Y todo eso vemos incluso hasta en la radio. Vemos cómo genera una cierta paranoia en la población, y incluso pues yo tengo vecinos y me han dicho que ellos ya no miran noticias porque les da miedo, o sea, no es que los enferman. Y ya que recordándolo me uno, fíjate que yo traje aquí los 11 acuerdos, y vale la pena recordárselo a la población cuáles han sido esos 11 acuerdos de los MEUNO. Y fíjate que uno, bien interesante, que uno de los acuerdos era no mostrar cadáveres ni escenas de sangre. Yo no sé qué ha pasado ahora, quizás se les olvidó que existía eso. Y hay uno que Lo están tapando. Hay una gran laguna mental por ahí. Me llama también uno de los acuerdos que me llama más la atención es este, y que dice que es abrir espacios de opinión o de investigación para promover y cuidar la salud mental. Yo creo que en la actualidad ahorita no se está cuidando la salud mental, sino que se está enfermando más a la gente. Y vale la pena también decirlo, de que no se trata de ocultar estos hechos de violencia. De ninguna manera nosotros estamos queriendo decir que se deben ocultar, o el gobierno está diciendo oculten, sino otro tratamiento se debe de abordar de diferente manera y no como lo están haciendo en la actualidad. Ok, y fíjate que me llama algo que dijiste vos. ¿Quién se está beneficiando de todo esto, de esta construcción de un imaginario de fracaso, de que nosotros como Estado, como gobierno, como ciudadanía, estamos fracasando? ¿Quién se está beneficiando de estos elementos? Bueno, y estamos viendo justamente estos acuerdos que en el 2007 los medios de comunicación llamados, Medios Unidos por la Paz hicieron, ¿verdad? Entonces ahí está exactamente la relatoría. No sé si me pueden leer los que faltan, a ver si me ayudas. El primer acuerdo dice no mostrar cadáveres ni escenas de sangre. El segundo, tratar con respeto la dignidad de las víctimas y sus familiares. Vemos que ahora incluso con este punto ya no se tiene ni respeto. Ahora los medios miran cómo está la madre llorando porque su hijo está tirado en el suelo asesinado, y ellos le enfocan incluso y le preguntan que qué siente. O sea, yo siento que llegar a ese extremo es increíble. Otro de los acuerdos, la cobertura periodística no magnificará los crímenes violentos y evitará el morbo, el sensacionalismo y la espectacularización del accionar policial.
y entre otros, no hacer apología del delito, no transmitir ni publicar imágenes que corresponden a la simbología de las pandillas, y creo que ahora, ahorita se le está dando tanto realce a las maras y poco a la efectividad policial. Sí, bueno, voy a dejar esta pregunta aquí en la mesa y Joaquín, quisiera que en el siguiente bloque de nuestro foro pues podamos responderla, que es precisamente a quién beneficia esta construcción negativa del país. Porque la gente, imagínense, estaba platicando con Lorena Molina, que dicen de que allá en Estados Unidos, pues, creen que estamos en una guerra y que nos estamos quemando vivos todos los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, esto no es así. Hay algo más que decir y todo esto, y más vamos a discutirlo al regresar de esta pausa. No cambies de canal. Si bien es cierto, el aporte de los medios de comunicación desde la consolidación del Estado ha sido muy importante. Vamos a mencionar casos como los rastreadores del Cierco, el caso Watergate y muchos escándalos de corrupción que ha pasado en nuestro universo, en nuestro mundo, ¿no? Y bueno, es lamentable, estamos abordando este tema de la violencia, la cobertura mediática, y pues se nota, ¿no? Y lo dicen las mismas, la gente que está metida en los medios de comunicación, que hay claras tendencias, pero esta construcción negativa del Estado en torno al tema de la violencia, ¿a quién beneficia? ¿A quién beneficia? Entonces, Joaquín, tal vez tenés algunas apreciaciones sobre esto. Bueno, quizás yo a manera personal considero que este beneficio o esas personas que se benefician para mí son aquellas personas que buscan intereses, buscan prácticamente desestabilizar el trabajo del gobierno, desestabilizar el trabajo que realiza, solo se enfocan en las áreas negativas y no buscan lo que son las cosas de prevención o las partes de prevención. Entonces, en una buena medida yo creo que aquí, a manera personal, considero que sí, a la derecha se le puede decir que le beneficia un poco que se siga construyendo este imaginario, o sea, que se siga diciendo este gobierno es fallido, este gobierno no hace bien las cosas, este gobierno sigue causando más violencia y se sigue haciendo más. Si ustedes se fijan ahora, ya no solo están tocando el tema de violencia, ya están tratando de que se está endeudando más al país. No solo de parte de la misma endeudamiento que se está creando, y que no ven que ese dinero va para la seguridad. Entonces, en una buena medida están creando como esa ideología o ese imaginario en el sentido de que están haciendo ver que el gobierno va a ser un caos, y eso es lo que lo capta a las personas, porque si tú escuchas afuera, la mayoría de personas, este gobierno es una... hablan de todo, o sea, son malos, que no hacen nada, que no están haciendo las cosas como deben. ¿Por qué? Porque los medios les están enseñando o les muestran aquellas cosas negativas. Y en una buena medida, yo siento que lo malo es que no se enfocan en medios alternativos o medios pequeños, por así decirlo, que muchas veces estos medios tal vez ya traen una línea en la cual ya van dando, sí es cierto, dan la información negativa, pero dan una información también que es la preventiva, las medidas que se están haciendo para la prevención. Y en muchas veces hay medios que se equivocan, o sea, también hay que conocer eso, porque hay medios que tienen tiran una información que se subió al Twitter, por ejemplo, por decirlo algo, y vienen y la suben y hacen la nota rápidamente y le suben. ¿Qué sucede? Esta información a veces es falsa, entonces eso genera controversia, y la gente si uno le dice con los medios, le cree a los medios. Entonces, en una buena medida todo eso. Se está abusando quizás de las fuentes falsas, o fuentes quizás que no se pueden comprobar, ¿verdad? Fíjate que quiero citar un ejemplo de lo que exactamente él está diciendo, que hace poco porque no estamos tratando de negar ni ocultar la realidad, porque sí suceden las cosas, pero no como a veces lo magnifican. Ajá. Hace poco lo que sucedió en Anaval, ¿verdad? Que fue acá por la tiendona, pintaron el hecho, un atentado en Anaval, entonces uno se queda, ¿pero qué pasó? Pero es que no fue el atentado ni en Anaval, sino que fue en las cercanías, en una parada de buses. Entonces es ahí donde comienza aquello.
donde tenemos nosotros como personas y como medios de comunicación la responsabilidad de llevar esa información, como lo que te decía al principio, tal y cual como es. Pero también Sí, la hay un verdad. punto, Luis, que hay que también apuntar, y no solamente los medios de comunicación, aquí como población también carecemos de memoria, y no, aunque suene pesado, pero aquí en El Salvador tenemos una memoria tan corta que ahora me están diciendo de que el expresidente Flores se robó tantos millones, pero yo mañana me olvido de ese hecho, y todo eso lo que se busca es olvidar en muchos Bueno, momentos. o el caso contrario, lo que pasó en Honduras con el golpe de Estado de Claro. Zelaya. O sea, los medios no hacían caso de eso. O sea, era como que estaba invisible y al final la percepción de la gente hondureña fue que no había un golpe de Estado, que también es un efecto a causa de los medios de comunicación. Por Luis, ejemplo. contestando quizás a tu pregunta, ¿quiénes se benefician? Yo he logrado identificar a quiénes se benefician. Primero, hay una agenda política oculta detrás de todo esto. También para ocultar temas que revisten de importancia y que la población debe conocerlo. Por ejemplo, la exigencia para ratificar el artículo 69 de la Constitución, e incluso el parco papel que ha jugado el fiscal en el caso Flores. Eso prácticamente está invisibilizado, la gente no lo conoce. La entrega de computadoras también, eso se trata de invisibilizar con todos estos temas, incluso la entrega de los paquetes agrícolas. Y los otros que se benefician son aquellos medios que con todos estos hechos violentos que los masifican y hacen historias de terror, lo hacen con el objetivo de vender más anunciantes, con el objetivo de venderle morbo a su audiencia y captar más anunciantes. Así es. Y es interesante este fenómeno que cuando una portada está llena de sensacionalismo, estos hechos violentos, pues genera más rédito y la gente lo consume más. Ahora bien, quiero hacer un pequeño giro, me llama la atención y yo me pregunto, y no sé si en casa vos también te lo estás preguntando, si lo preguntamos muy en el interior, ¿los medios tienen este poder? ¿Tienen el poder? En serio, quiero que ustedes me sean muy sinceros, ¿tienen el poder de hacer que en la cabeza de la ciudadanía existe una percepción sobre algo de una forma positiva o negativa? ¿Estaríamos hablando de que estos medios tienen la capacidad de poder hacer estas cosas? No sé, ¿qué opinan ustedes? Bueno, Claro que los medios tienen la capacidad y no vamos a negar que son el cuarto poder, que tal vez no está como bien teórico, pero sí, a voces se dice, los medios de comunicación son el cuarto poder, independientemente de lo que otras personas puedan decir. Pero si a vos te pintan en algún momento que hay un incendio en tal lugar y vos tenés un montón de personas televidentes, radioescuchas o lectores, y vos empezás a bombardear de información de ese incendio, la gente te lo cree. Y la gente se encierra en sus casas y no sale. Entonces yo sí considero que lo que vos decís y lo que ciertos canales dicen en algún momento de tanto escucharlo, y es lo que se dice en refranes también, de tanta piedra que lleve algo, vos terminás creyéndolo y terminás construyendo algo. Y eso es muy real. Los medios sí tienen el poder de generar miedo, de generar mucha zozobra en la población, y muestra de ello también son los claros ejemplos de los toques de queda. Si un toque de queda aparece por un Twitter que tal vez mal redactado o una fuente o un tuitero falso, pero los medios empiezan a bombardear, la gente se lo cree y la misma gente empieza a decir no, toque de queda, toque de queda. ¿Y quién lo dice? Lo dice tal medio, es toque de queda. Pese a todos estos elementos, todavía los medios gozan de credibilidad y eso no lo vamos a negar. No sé si alguien tiene una opinión de este punto para cerrar ya este elemento. A ver, Vicky. Bueno, sí, sobre eso, lo que se mencionaba de eso de la información y la desinformación, sucede muy a menudo y sucede por aquellos medios que ya comentaba, y quizás está de más decir quiénes son, ¿verdad? Pero sí, lamentablemente la población se siente atraída por aquellos medios que muestran sangre, que muestran terror, que incluso hasta efectos de sonido, como decía aquí el compañero, musicalización, el morbo. Película de Entonces, terror, parece, como que el morbo vende y vende, y es lo que tratamos, pues, que como periodistas, como seres humanos que somos, tratar de sensibilizar a la población, de hacerle ver de que sí, como le decíamos y recalcamos, no negamos nuestra realidad, porque ahí está la realidad, ahí está afuera, somos parte de ella, pero es de decir las cosas tal y cual como son y no ver la violencia como una mercancía, sino que tratar de mostrar las cosas como son. Y lo que vos mencionabas de quién está detrás de esto, es como las funerarias, el negocio de ellos es la muerte. Entonces ahorita, ¿quién se está beneficiando de la violencia y la delincuencia? Alguien que está interesado en ver como un negocio la delincuencia y la violencia que hay en nuestro país.
Así que pues, como decía, un llamado a la población es que abra bien sus ojos, a que abra bien sus oídos y sobre todo a ver más allá de las líneas que muestran los demás medios de comunicación. No sé aquí mis colegas que pueden aportar. Yo creo que algo que se debe también poner en la palestra, en discusión, es que cuáles son los problemas estructurales que ha generado la violencia. Por ejemplo, la desintegración familiar, la desigualdad, la pobreza. Todo eso creo que debe de estar ya en los medios de comunicación para que la gente empiece a reflexionar y que todos como pueblo, todos los sectores del país busquemos una solución para este problema. Así es, y precisamente con esto queremos finalizar. ¿Una solución o cuál sería la función social que debería de tener la prensa en nuestro país? Bueno, ustedes que son jóvenes periodistas y que pertenecen a diferentes ramas y diferentes medios de comunicación, prensa escrita, prensa digital y también prensa radial, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer para que los medios también puedan construir un clima de paz? Si bien es cierto, no están exentos y así como lo hicieron en el 2007, ¿por qué no hacer una reformulación de lo que estamos haciendo como país, de lo que estamos haciendo como Estado y preguntarnos entonces, como medios de comunicación, qué vamos a poder hacer para que en nuestro país haya una verdadera cultura de paz? Así que empiezo por Joaquín, para que opinemos todos. Joaquín. Bueno, en una buena medida yo considero que sí hay una necesidad de un gran cambio a medida de los medios de comunicación con respecto al tratamiento de la violencia y la inseguridad. Yo creo que los medios mismos tenemos la capacidad, como comunicadores, nosotros tenemos la capacidad de ir, no orientar la información hacia un lado, porque eso no es objetivo, sino que sería poner a la vista de todos la violencia, pero también sacar aquellos temas en los cuales no se ven reflejados, como es la prevención, las medidas que se están tomando, todos esos temas que han sido invisibilizados porque le prefieren sacar más lucro a lo que es la violencia y a las muertes. Entonces todos esos temas forman parte de las cosas que como medios de comunicación se deben de hacer. Y resaltar no solamente la violencia, sino que resaltar esas medidas, resaltar el trabajo que se realiza. Hay muchos temas buenos a nivel social que no solo los hace ahora, por ejemplo, una cobertura de la embajada alemana que fui, eran un programa de prevención de medios, de ciudades de 4 países diferentes. Y eran un programa en el cual se trabajaba la prevención de la violencia. Y eso solo habíamos como 3 medios. Habían, bueno, no voy a mencionar los medios, pero eran como 2 medios de televisión y éramos como uno digital, uno radial y el medio escrito. De ahí nadie más lo tomó y son temas que deberían de ser resaltados porque son parte de prevención, son programas de prevención. La agenda es muy importante sin duda. Bueno, a ver Vicky. Sí, como lo que mencionaba es que cuál podría ser el cambio para que los medios tengan esa función social. Debemos de empezar desde la estructura, desde la administración misma, porque desde ahí, como aquí los colegas podrán afirmar eso, depende también la administración de los medios, de esa editorial que están compuestos los medios de comunicación. Si allá arriba el del medio dice, bueno, la agenda de hoy va a ser sangre, pues sí, ni modo, los periodistas están como que de alguna otra forma obligados a seguir esa línea. Pero si a ese día se les ocurre sacar, mira, hoy vamos a sacar el santo del día, por decirte algo así, ¿verdad? A eso se van a dedicar. Entonces tiene que empezar desde la administración de los medios, desde quienes dirigen los medios. Ahí se va a ver el cambio. Está más que el ejemplo ese de los Me1. Sí, cambiaron totalmente el disco, porque los hechos para desde 2007 a esta fecha no han cambiado, han sido igual o quizás peor en aquel entonces. Por eso es que se trató de poner esa cortina de humo con los medios de Me1 para no visibilizar los medios. Así que el cambio debe comenzar desde arriba, así como el caso de la familia. La educación comienza en la familia, no en los colegios, en las escuelas, sino que en la familia. Lo mismo sucede con los medios de comunicación, desde los jefes, donde ellos tienen que tirar esas líneas, donde tenemos que informar con responsabilidad y con cultura. Así rápidamente creo que los medios, como dijo mi colega, deben informar con responsabilidad, pero también creo que se deben destacar historias de éxito, donde jóvenes en realidad pudieron salir de eso, de donde muchos jóvenes ahora se encuentran, porque hoy creo que la juventud es la más afectada con este problema,
creo que destacar en los programas televisivos, radiales, escritos, historias donde los jóvenes lograron salir de ese clima. También creo que impulsar más programas educativos. Aparte de impulsar programas educativos, también se debe de cambiar la forma de dar las noticias, ¿verdad? Porque muchas noticias también lo ven los niños. Y creo que también se debe de cambiar esa forma y creo que también, entre otras cosas, así como la doctora Wanda Pignato lo dijo hace poco, que las madres también influyen bastante en la educación. Creo que los medios también deberían de lanzar una campaña para que los papás puedan concientizar a sus hijos y ya no se puedan meter a ese mundo, que lo único que les espera es la muerte, la cárcel o el hospital. Ok. Claudia, finalizando. Sí, ya para finalizar, creo que mi llamado es bastante para los profesionales, los colegas, comunicadores, y es que en algún momento nosotros también podemos ser parte de esta violencia, que no la vamos a negar, pero podemos ir pasando y nos puede ocurrir algo. Y yo creo que no nos gustaría a nosotros que jugaran con nuestros sentimientos y que se trabajara con ese morbo. Entonces mi invitación es, mi llamado es a que el tema de la violencia se trabaje de una manera profesional, y es que también, si es cierto, la administración de los medios de comunicación tienen el poder de decidir, pero nosotros como profesionales, como universitarios, también tenemos la capacidad de decir, este tema lo voy a manejar de una manera más clara, más objetiva. Entonces nosotros tenemos la capacidad para hacerlo. Bueno, no queda más que decirle muchísimas gracias. Yo finalizando, solo háganse una pregunta y a veces yo me la hago, o sea, ¿por qué decidí estudiar periodismo? Entonces, para decir la verdad, para hacer una función social, yo creo que todos los colegas también y las colegas pueden cambiar la realidad de nuestro país, tratando de una forma diferente y más integral la información en torno al tema de la violencia. Con esto cerramos. Gracias, Joaquín, gracias, Vicky, Claudia, Ricardo, muchas gracias a todos por haber venido. Un placer. Bueno, Gracias. nosotros vamos a ir a una pausa, pero ya vamos a regresar. Vamos con videos musicales y ya regresamos con más de la programación de Cabeza, tu revista juvenil. Ya regresamos.